Hola, 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 buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de cada cual con su librito. Miren qué invitado, lo logré, estuvimos idas y vueltas y logramos juntarnos acá. Hola Alberto Pez, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Estoy sacando, porque viene una cantidad de cartelitos cuando inicias todo esto, que te avisa que se está grabando, entendido, entonces le tenés que dar el OK, por eso levanté el celular, me puse. Es Pero bueno, es lo Alberto que Pez, hablábamos señores, recién. ¿cómo estás, Alberto? Bien, todo bien. Decía que es lo que hablábamos recién en relación a estos formatos, que se escucha el ruido de la calle, los perros que ladran, Todo. los míos están acá adelante, va a pasar gente y le van a ladrar, es inexorable, es su territorio, es su casa, yo soy apenas un invitado de A ellos, mí ya hay así que invitados que me dicen, ¿cuándo me vas a mostrar a Milo? Ya me lo piden que se los muestre, porque está en sonido ambiente todo el tiempo. Milito. Bueno, Eso sí. un gusto. Bueno, un gusto estar acá Contame, con ustedes. presentación Sí. oficial de Alberto Pez. Yo te voy a poner la presentación en cada cual con su librito y vos me vas a decir Bien. nombre, colegio y escuela, Alberto. Dale, dale, dale. Ahí Bueno. estamos. ¡Epa! Presentación Mirá qué lindo que oficial. estoy. Exacto, así acomodando mis bigotes, que tendría que ponerles aceite como hacía Dalí, ¿viste? Y quedaban así, Eso. bueno, No solo tiene el Dalí, talento de no solo Dalí, el eso. Corsario Negro No, también, era seguro. también, exacto. Eso, Bienvenida al mundo de Rosario me Negro y de encanta. todos los Alberto, trajes de nombre y Salieri. apellido, por Bueno, favor. nombre y apellido, mirá, son tres nombres, ¿no? Porque apenas nací, hubo una serie de circunstancias bastante embromadas, o sea, nací porque mi papá tuvo un accidente, entonces se adelantó el parto, todo ese tipo de cosas, y estaba al borde de irme de este mundo, entonces alguien sugirió que al niño había que bautizarlo con un tercer nombre que era Benito. Mi papá había elegido, siempre quería ponerme Luis Alberto, entonces, como yo estaba al borde ya de la extinción, me pusieron Benito por San Benito y, no sé, por esas circunstancias del universo, estoy acá vivo, y quedó Así, el tercer nombre, Luis Alberto Benito. Y el hermoso. apellido es un apellido de lo más común, que es Quiroga. Y después Bien. Alberto Pez salió con el tiempo, cuando yo empecé a dibujar mis cosas, y había un concurso que hacía una editorial que se llamaba Record, acá en Ajá. Buenos Aires, y era un concurso de historietas. Entonces tenía que enviar la historieta con un seudónimo. Y yo Bien. escuchaba en esa época mucho Yes, la banda inglesa, y tenía un disco hermoso, que bueno, ahora lo tengo en MP3, perdí ese disco que estaba en vinilo, Sí. se llama Fragile el disco. Y ahí había un tema que se llamaba El Pez, de Chris Squire, que era el Bien. bajista. Y yo estaba enamorado de ese tema, entonces dibujaba y ponía mi Winco, Bien. Qué lindo. un, un tocadiscos así chiquitito que ¿Lo hacía seguís teniendo o no? carnicería. ¿Lo seguís teniendo o no? No, no, desapareció en algún momento de mi vida, Bien. desapareció. Y la púa hacía una cirugía perfecta en cada surco, es decir, ya de las escuchadas era realmente un ruido a fritura tremendo, pero yo Sí. lo adoraba y era lo único que tenía. Entonces cada vez que venía The Fish, se llamaba el tema, que Chris Squire lo había puesto en latín, Chandelería Prematurus. Bien. ¿Ah? Cosas del rock de época, Así de es. época progresiva, de los 70. Entonces, estaba dibujando esa historieta y ponía ese tema porque me fascinaba. Y cuando llegó el momento de hacer Elegir el de seudónimo. escribir, y bueno, cuál iba a ser el seudónimo, dije, bueno, Alberto, porque era el nombre, o sea, Primero. es mi favorito, y Pez, por ese tema. Bueno, el tema Wow. es que no presenté la historieta en el Ah, concurso, pero, exacto, pero el seudónimo quedó y pero ahora eso todo el fue, mundo, claro, lo que te dejó el amigos, seudónimo. uno es Alberto Pez.
Y es Y bien bueno, vos me llamativo. tirás al agua y me hundo como una piedra, pero quedó. Y aparte, viste que uno es como que elige sus nombres, si Te se movés quiere. como pez en el agua con la ilustración. Creo que es lo único que tengo, sobre todo ahora que estoy medio enfermito con vértigo, ¿no? Que ando como borrachito todo el día, creo Justo, que es en lo único justo. que tengo un Me muy buen parece nombre. que Y ahí me veo, te estaba pidiendo un descanso por ahí el cuerpo. exacto, no, no, ya está pidiendo bastante descanso, es mucho. Muy bien, Entonces mira. veo atrás veo unas fotos. Y hay Sí. una cuando era chiquito, mirá qué lindo que Este es era. el de Todos somos bebé, lindos no, cuando... precioso, precioso. Ahí estaba ya lleno de vitaminas, Después lleno de tengo vida. uno, totalmente, me quería comer el mundo. Y esa es una foto esa foto es maravillosa porque estoy con Oscar Ringo Bonavena, Así una es. leyenda box argentino, que fue a San Juan a hacer una clínica y unas visitas. En esa época él era tan famoso como Maradona, digamos, ¿no? Era Bien. como muy, muy, muy famoso. Acababa de pelear, que creo que fue con Joe Frazier, Era su momento y épico. era su momento y se estaba preparando para la pelea con Ali, que Bien. también había hecho como pata ancha Y con vos eso. cómo Y llegás a esa entonces, foto? llego a esa foto porque el típico de que iba un famoso, entonces lo llevaban a diferentes lugares, y uno de los lugares que llevaron fue a la escuela que yo iba, a Jardín de Infantes, que fue la Mira qué única bien. que fui a Jardín, porque el resto lo pasé toda mi vida en un colegio salesiano, en Don Bosco, pero Bien. fue a esta escuela a visitar a los chicos, y no, yo tenía 5 años ahí, y no me olvido más ¿Y que tenías ideas llegó de un quién momento que era? hace fotos y dice, ¿cómo? Nosotros ¿Tenías sabíamos, idea? claro, claro. Sí. Sí, totalmente, porque era muy famoso. Incluso un chiquito como yo, por supuesto, en su casa, sabés el mundo que te rodea, quién es, ¿no? Sí, sí. Entonces dice, este gordo me gusta, dijo él. Entonces me agarró, me levantó así y sacamos fotos. Entonces desde ahí forma parte de mi acervo Ni espiritual hablar. casi esa Pero foto. ni hablar. Era magnífico, era Her- magnífico. Así. Hermoso Ahí estoy, recuerdo. Hermoso recuerdo. 5 años. Y vos Muy dijiste, lo lindo. dijiste vos antes de que yo lo anuncie, vos dijiste que eso fue en la ciudad, en San Juan, no dijiste en la ciudad, dijiste en San Juan. Exacto. Mirá, según Exacto. Wikipedia, dice que nació en la provincia de San Juan, acá ya te tira data del año, no Sí. sé si lo querías ocultar o no, en No, en 1963. absoluto, soy un anciano orgulloso de sus 58 años. Perfecto, perfecto. Así que no hay alternativa. Dice, es Sí, ilustrador, escritor, sí, historietista, docente y sí. diseñador. ¿Sí? Docente no sé, decente sí sé que soy, sería un Bien, chiste de mi amiga Dolly Bash, bien. Ay, pero no, no, docente, la adoro, le mandamos un beso. intento. Es una genia. Por eso, decente sí, docente vamos a ver. Bien, No, hago por supuesto visitas a colegios y a su vez estuve en institutos enseñando, en un bien, instituto de cine, daba parte de una disciplina que es hacer storyboards bien. conceptuales para películas. eh, y que sí, 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 he tenido Muy grupos de bien. alumnos. Y Entonces, dice, ha digamos que trabajado sí, para que soy diferentes medios gráficos, editoriales, también ha ilustrado sus propios textos, quiere decir que también has escrito algunos textos y los has ilustrado, claro. y Ujú. participó en diferentes muestras individuales y colectivas. ¿Qué quiere ampliar de eso? Exacto. Muy Ampliar, mirá, o sea, todo lo que es muestras, en realidad, fueron situaciones fortuitas en las que me invitaron y que agradecí muchísimo, sobre todo las colectivas, ¿no? Donde, por ejemplo, se hizo una, estaba conectado con Brescia, y eso fue un festival de Coleta. Es una de las que más lindos recuerdos tengo. Y otra que también, que fue individual, cuando trabajaba en La Nación, yo ilustraba columnas en La Nación, bien. que escribían gente
impresionante, con Emma Wolf, Pacho Donel. Perfecto, perfecto. Bueno, yo quiero recorrer, hacer, aparte de ese recorrido que estás diciendo, voy a mostrar algunas imágenes de las cuales vos vas a tener que contarme un poquito de por qué están allí. Ahí termina de pasar lo que tenía que pasar por la calle. Mirá, estas, por ejemplo, que te voy a mostrar. A ver, ¿por qué es que tengo estas imágenes acá conmigo? ¿Qué tenés que ver vos, qué tuviste que ver vos con esta revista o esta editorial Fierro? Bueno, cuando yo me vine a Buenos Aires en el 87, Fierro había sido ya, creo que un par de años antes. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Yo vine a Buenos Aires en el 87, tenía 23 años, y ya trabajaba en una agencia desde los 21, 20. Bien. Y más antes también había estado trabajando, pero ya desde casa. En realidad esta agencia era un lugar físico donde íbamos y nada, formaba parte de un staff. Y cuando sale la revista, me acuerdo que cuando llegaba a la agencia pasaba por un kiosco de revistas, y la tapa de Fierro, la primer tapa de Fierro, fue como un flash tremendo, me partió la cabeza. Una tapa ilustrada por un ilustrador maravilloso cordobés, que se llama Oscar Chichoni. Bien. Y fue justo en la época más o menos también donde yo te contaba esto del seudónimo, que había hecho, iba a intentar entrar en un concurso en la revista esta de la otra editorial, que era Record, que publicaba una revista que se llamaba Scorpio, y no terminé la historieta. Entonces cuando sale Fierro, fue el acabose. Para mí fue como una especie de cimbronazo para decir que tengo que participar en esto, de alguna manera. Y bueno, por ciertas circunstancias en las que se dieron en mi vida, tuve la chance de venir a Buenos Aires en el 87, entré en una revista que se llamaba Cosmic, que era una revista infantil, que era en esa época la que le hacía competencia a Villiquen y Antiojito. Y ahí empecé a trabajar en mis propias pequeñas, una página o dos páginas de guiones y dibujados. Wow. Y hacer todo lo que hacíamos eso en ese momento, que era agarrar en la carpetita, meter esos originales y probar suerte. Exacto. Entonces, ¿ibas con tu libretita y dibujos para todos lados? Claro, claro. Exacto, es así. No sé. ¿Nunca te pasó que te perdieron los originales, como le pasó a mi amigo Keith? Yo ayer he perdido, exactamente, he perdido originales, me ha pasado, creo que a todos nos pasó, Ale, sí. Bueno, fue tremendo, pero a mí, en la entrega de un trabajo, y los perdí en un colectivo. En el 29, me acuerdo. No se lo olvidan. El colectivo 29 que tomaba. ¿Y te creyeron? Es que no, era imposible, es decir, ahí el trabajo, no era como ahora que vos, claro, vos trabajás en la compu, guardás, haces todos los backups, y es que no sos tan inútil como yo a veces de perder hasta el backup, y tenés algo a lo que recurrir en su momento. Exacto. Si es que tenés alguna accidente a nivel técnico. Exacto. No, ahí perdí los dibujos. Claro. Perdí los dibujos y fue angustiante. Ni siquiera las tabletas que ahora digitales, que bueno, que capaz que lo pasaste ahí a digital y quedó ahí. Totalmente. No, ni las nubes, olvídate, eso no existía. Eso entraba en la fantasía de proyectistas cósmicos. No, olvídate, eso era pura fantasía. Así que nada, sí, perdí. Y bueno, fui a la redacción de La Urraca, que editaba en su momento también humor, superhumor, sex humor, o sea, todo ese tipo de revistas, El Periodista, y a su vez tenía Fierro, que era como la joyita, ¿no? Y era como un boom cultural, si se quiere, en la época.
Así que fue el honor de primero participar haciendo una tapa en lo que ellos llamaban el subtemento, en vez de suplemento, subtemento, Bien, combinando el juego de palabras con todo exacto. lo subterráneo y las cosas que se hacían como fanzines, el Bien. subtemento óxido, que era una revista dentro de la misma revista con toda la gente que estaba recién iniciándose. Entonces de una tapa pasé a hacer 2 páginas, pasé a hacer Wow. 3, y después al No paraste. cuerpo de la revista, y a colaborar con gente como Pablo de Santis, que para mí era una gloria hacerlo. Pablo es de mi generación, es un escritor enorme, y sus guiones eran maravillosos. Yo tenía como mucha afinidad con su Hermosos estilo trabajos. y el tipo de literatura que él maneja, así que nada, fue una época de gloria Excelente. absoluta, y era otra época, no eran estas épocas Bien. tan efervescentes ni tan encontradas a nivel ideológico, en medio que íbamos todos por el mismo camino, Bien. y se extraña, Y en la esas verdad que se otras extraña. épocas, pero mucho más atrás, a vos te narraba tu abuelo, ¿no es cierto? Le gustaba compartir lecturas con vos. ¿Y quién te acercó este libro? Ese libro que se llama El Pozo de las Monedas, Aquí lo tenemos. eh, es el primer libro que yo tuve. En realidad ya mi mamá me compraba esos libros, yo tenía 5 años. Eh, pero era otro tipo de libros con otro tipo de ilustración, ¿no? Los típicos gatitos y perritos ilustrados, así como en forma muy, muy naif, muy funny. Pero en este estaba ilustrado por Napoleón, que firma Napo ahora, Exacto. que es un ilustrador argentino de los 70, 60, 70, ¿no? De la época de Menchi Sabat, toda esa gente que aglutinó esta editorial y sacó una colección que se llamaba Los Cuentos de Polidoro, los libros de Exacto. Polidoro, y que para los dibujantes cincuentones como yo, cuarentones, que tuvieron acceso, fue como fundacional este tipo Bien, de... bien. Porque mostraba una gráfica que te partía la cabeza como niño, ¿me entendés? Es decir, ustedes lo que están viendo ahí, que dice nosotros los del pueblo, es una ilustración de Napo dentro del libro, que yo pensé que la había hecho un chico como yo, Exacto. ¿me entendés? Porque Sí, todos sí, tienen sí. esos personajes, uno tiene las patas, la pierna colgada como una bufanda, son deformes, parece Exacto. realmente, fue la intención de Napoleón hacer un dibujo totalmente infantil, era el estilo que él quería hacer. Y Sí. eso era total innovación en esa época, era algo nunca visto. Y Y para eso un te chiquito que encantaba. no Eso, sabía leer a los 5 años, sí. y que me guiaba solamente por imágenes, me arrasó directamente. Bien, Entonces me obsesioné con ese libro, me lo leía mi mamá todas las noches hasta que yo aprendí a leer, y bien. bueno, lo guardo. Ese libro está editado, la primera edición es de 1964, es decir, cuando yo tenía recién 1 año. Bien. Eh, Así que Y eso te fue impresionante. Aparte, marcando la un edición, caminito, tal vez, ¿no? bueno, la edición de ese libro, otra cuestión anecdótica, la hizo Beatriz Ferro, que ya no Mira, está con nosotros, sí, grandísima escritora y editora argentina, y sí. Beatriz tenía en esa época 16 años. Mira, qué maravilloso. Era una chica de 16 años editando un No, libro, increíble. en una colección eh, Increíble. irrepetible, irrepetible, Mirá lo sí que tengo por señor, sí acá. señor. Bueno, van a aparecer algunas imágenes, Eso, algunas caritas. Algunas, vas a ver. Tenemos por acá la isla del sí, tesoro. ¿Sí? sí, No sé sí, si sí, era sí, el que sí, vos te gustaba, el que vos tenías esta edición, pero es la historia. totalmente, porque esto, exacto, es de la colección, ay, ¿cómo se llama? Donde estaba Príncipe Valiente y todo. Oh, Dios, me acaba de ir Después de la tenemos, cabeza. Sí, mirá, esos eran, es divinos estos. sí, Estos eran bien de la totalmente. época. Bien, esta edición es bien Sí, de tu época. ¿Sí? sí, 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 sí. Y después Sí, tenemos sí, sí. acá a Facundo. ¿Por qué tengo a Facundo? Ah,
¿por qué contame vos y yo me prendo? Bueno, ¿es verdad que te gustaba mucho hablar o te gusta sobre todas las historias de Sarmiento? Totalmente. Ah, viene por ahí. Sí, claro que sí. Estoy orgulloso. Es Muy bien, y irrepetible una ese de nombre. ellas es esta, Facundo, Civilización y Barbarie, que bueno, muy conocida también de la época, muy buena y la imagen Pero es aparte, tradición. totalmente, aparte, digamos, para muchos chicos, lamentablemente, o jóvenes o casi adultos, Sarmiento es como una especie de literatura jurásico, que es Bien, algo inaccesible, que es algo aburrido. No, señores, olvídense. Era un narrador impresionante, tenía una verba pero encendida y más allá de eso era muy creativo en los personajes. bien, Él siendo un enemigo acérrimo de todo lo que era Facundo y representaba a Facundo, realmente creo que fue el mejor RRPP que ha tenido Facundo Quiroga bien, en su existencia. Es decir, bien, es el tipo que le ha manejado la imagen de mejor manera. Tenemos a un personaje como el Tigre de los Llanos, que realmente está creado por la visión de admiración que tenía Sarmiento bien, por el personaje. perfecto. No, maravilloso. Aparte, le sugiero a cualquiera que esté por Bien. acá circulando Sí, que lea, que lea de García Hamilton, un escritor ya fallecido, Huyano Alborotador. Es un bien, libro maravilloso en el que cuenta cada anécdota, que lo humaniza de tal manera que lo sacás del billete al tipo. bien, Porque eso eran nuestros próceres, de bien. carne, hueso, con todas sus falencias, con toda su visión, pero que iba más allá de su tiempo, pero Exacto, humanos, 100% exacto, humanos. Así que exacto. sí, Y sí, acá tenemos, Sarmiento. mira, a Tolkien, Tesoros. Sí, ¿También te ha sí, gustado todo lo de Tolkien? ¿Te gusta? todo, Y absolutamente todo, fanático. todo, desde ilustración, Todo. escritura, todo. Exacto, Y tenemos algunos personajes exacto, que van a todo. empezar a aparecer. Bueno, acá lo nombraste, hoy lo Sí, ahí nombraste. está. Ahí está, acá Sí, lo sí. tenemos. A Napoleón o Napo, como vos le decías. Acá Napoleón, tenemos claro, a... Napoleón, él firmaba Napoleón, viviendo acá en Argentina. Bien, Yo recuerdo, yo tenía 13, 12 años y había una revista que es maravillosa, que todavía tengo unos ejemplares, que compraban mis tíos, se llamaba Satiricón, ¿no? bien, Que es de toda esta camada impresionante que después derivó entre Satiricón y Ediciones de la Urraca. Y él bien. colaboraba en Satiricón Mira, y tenía un estilo salvajísimo, salvajísimo. que te Que yo, atrapaba bueno, mucho. había degustado. Teniendo 4 años, 5 años, y después con 13, viendo esa revista que no era para chicos, las compraban mis tíos, pero yo, Claro, pero te fanatismo, bueno, gustaba. sí. Y tenemos Después a... cuando se va a vivir a Sí, Francia, cuando se va a ¿lo vivir a Francia, conociste? tuvo que acortar. No, lo conocí en La Nación. Se Bien, juntaron en La Nación y fue nada. Una cuestión muy impresionante. Pero en Francia tuvo que acortar el seudónimo a Nap, claro, porque había como problemas con con los Napoleón. personajes históricos. Exacto, Oh, exacto. sí, Y aquí, mira, tenemos a Willy Pogani, ¿sí? Filippo Bani, ilustrador inglés, increíble, increíble. Tengo unos libros de él maravillosos, es de toda esa camada. Todos los ingleses me gustan, Bien, desde mira, estilos como Arthur Rackham, Willy mira, Pogani, acá tenés exacto. algunos Bueno, más. ahí Te voy a tenemos. mostrar. Ahí, ahí. Mira, Bien, bien, bien. Gustave, A vos ver, decís vamos cómo se a pronuncia, yo te lo leo, Gustave Doré dice, pero ¿cómo se pronuncia? Que es Gustave Doré. Gustave Doré. Gustave Doré, si alguien tenemos tiene barroco, en su casa, exacto. Por Doré, si alguien tiene en su casa al Quijote ilustrado por él o la Divina Comedia, me encanta. bueno, ahí son maravillas totales, amén de la obra que es enorme, que es extensísima.
es extensísima. Me encanta. Increíble, aparte cómo se podía trabajar así, de esa manera, con tanto detalle y memoria. Lo que pasa es que Doré tenía memoria fotográfica, que era Eso es realmente mucho. muy acertada. Él hizo un viaje por Londres con otro autor, que era el que escribía y él ilustraba, que se llama London, ¿no? Entonces es una recopilación de historias de ese viaje que hicieron, en el cual él sirvió como de fotógrafo, si se quiere, Oh, dando las imágenes en su dibujo. Y todo eso era haciendo simplemente un boceto de lo que estaban viendo en ese momento y después llevándolo y sí, trabajándolo digamos, exacto. Eso que en también se papel, usaba antes tablet. muchísimo, ¿no? Porque en momentos en los que no Totalmente, era la era digital, totalmente, pero maravilloso. ahora uno recurre a Google para ver, yo ahora estoy ilustrando algo donde tenía que sacar unos pimientos, ¿Ya? porque es una verdulería. Claro, Entonces me puse a buscar pimientos rojos por internet y copié del aparato. Esta gente miraba, bocetaba y después guardaba en su memoria las en su cosas y memoria iba ya está. reproduciendo con valor increíble. Como la No es lectoescritura, así nomás iba guardando y ahí iba quedando. Muy bien, exacto muy un bien, poder impresionante. Y tenemos algunos más igual. para nombrar rápidamente, Sí, para después mostrar tu trabajo. Tenemos a Rembrandt, sí, como dijimos, sí. desde el lado de lo barroco, ¿no es cierto? De la pintura. Lo barroco, totalmente, sí, 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 único, único. Un tipo Único, que, impresionante. sí, sí, sí. No, increíble, porque aparte pasó de un estilo que era totalmente conformista, si se quiere, o sea, era maravilloso, sobre todo como retratista, Bien, a circunstancias que pasó en su vida con la pérdida de su mujer, con no, el mal manejo que hizo de sus bienes, la pérdida de todo, bien, siguió pintando como una bestia y sus impresionante. últimos cuadros son realmente hechos con las tripas. Y tanto el primer estilo como el único, como el último estilo de Impecable. Rembrandt, de su pintura, es, pero bueno, es lo que es un maestro Exacto. absoluto, por el amor de Dios, por el amor de Exacto. Dios. Él y Carvalho, Vos nombrame quiénes siguen estando súper actuales y quiénes considerás que necesitan como que todavía sacarse, mostrar un poco más, ¿no? De todo ese potencial que han tenido, que han vivido, que capaz que se va quedando, como por ejemplo vos de golpe sacás a Salgari, que ahora lo vamos a mostrar, y Salgari sube otra vez, ¿no? ¿Cuáles de estos considerás que hay algunos que se mantienen en la literatura, en la pintura, o crees que ya están como hay que volverlos y a yo creo que están todos. Yo creo que están todos. O sea, mirá, por ejemplo, Aldo Rivero, que es comprovinciano mío, por Sí, supuesto, con el paso del tiempo, ya nadie, lamentablemente, bueno, porque nadie se acuerda de nada en realidad, y aparte todo lo que es gráfica se ha bien, producido un cambio tan fuerte, que sí, solamente la gente que está en el palo con esto claro. tiene acceso al recuerdo. Pero Aldo Sí, Rivero fue una figura importantísima en la época de Satiricón y en los 70 y en los 80. Querible, 100% querible. Después Tabaré, digamos, otro tipo todo ese estilo en el que creó a Diógenes y el Lingera, exacto. muy particular. No podés decir, este es otra persona. No, esto es Tabaré, es fundacional lo del tipo. Bien. En Uruguay es impresionante. Limura ya no está con nosotros, lamentablemente. A mí me impresionaba mucho eh, la, en el estilo de Limura, mirá que esa pavada que te voy a decir, pero él terminaba los dedos de las manos en puntas. Mira, Y esa característica gráfica de sus personajes, aparte eran como muy fuertes, muy todos bizarros tienen en su todo, detalle, en todo ¿no? tipo de Pero vos humor que tenían. considerás que él tenía eso específicamente, porque yo creo que todos tienen su Claro, lo que pasa impronta. es que no todos, por eso son los estilos, por eso se va diferenciando una cosa de otra. Pero lo que pasa es que hay gente que para uno es visceral, ¿no? Por ejemplo, Brad Stedman, que es otro ilustrador inglés. Stedman
es un tipo que trabaja también desde los 70, fue uno de los creadores de lo que viene a ser el periodismo Gonzo, junto con Hunter Thompson, eh, que así como a Doré le encomendaron ese trabajo sobre Londres, él hizo algo que se llama Fear and Loath en Las Vegas, es un viaje que hicieron juntos con Fear and Loath en Las Vegas, claro, con Hunter Thompson, y Thompson escribía las notas y él las ilustraba. Bien. Y todo eso aparecía en la revista, la Rolling Stone, y bueno, fue una cosa explosiva en los 70. No, te Y el apasiona. estilo de él es 100% salvaje. Entonces, cuando vos trabajás de esto, es como la deformación profesional, es decir, ves en el otro no solamente algo que te impacte y decís qué bueno que está esto, sino, a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Qué lo diferencia esto del otro? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? ¿Por qué estoy admirando a este tipo de tal manera? No, es eso. Sí, pero ahí vamos más allá, vamos a tu trabajo, voy a ir yendo y viniendo. En el caso de Alexandre Dumas, bueno, tuviste y tenés la posibilidad de este trabajo. Contanos un poquito. Exacto. El negro le decían a Alexandre Dumas. Mirá. Porque él era hijo, era mulato. Mirá. Y sí. Y cuando el hecho de decir el negro no tenía la connotación que tiene ahora, medio como embromada a nivel político, corrección política, sino se le decía así, y aparte era como admirable el tema con Dumas. Era un tipo muy prolífico, pero a su vez porque fue uno de los primeros creadores de equipos de escritura que hubo en la literatura. Es decir, él tenía una idea y tenía un montón de gente que les comentaba la idea, porque acordate que en esa época todo se hacía a través de entregas, digamos, semanales, en revistas de literatura, y después se condensaba todo y se hacían las novelas, ¿no? Exacto. Entonces, esta historia te contaba, era así como... Sí, no digo, ¿te atrapaba mucho la historia y quisiste hacerla, o te atrapaba él y fuiste por acá? ¿Cómo es? No, digamos, esto lo hizo Pedro Bandeira, que es un escritor brasileño, nunca, siempre estoy ahí. Bueno, no sé quedó si lindo igual de las dos maneras, vos quédate tranquilo. Brasileño. Y que es un tipo súper reconocido en Brasil, es muy, muy bueno lo que hace. Y estuvo esta propuesta de ilustrar, a él le gustó el material. De hecho, en ese libro, hacia el final, uno de los personajes, pero por gusto propio, hice una caricatura en realidad de Pedro, es él el personaje. Y le encantó, pero fue por un tema como muy efectivo, porque aparte fue muy amable conmigo, muy, muy amable. Escribía mails diciendo que le gustaba mucho cómo estaba avanzando todo el tema de ilustraciones, y eso realmente lindo eso. Es un tipo muy reconocido, muy reconocido. Qué lindo Aparte, ese libro yo lo terminé en cama con la pierna quebrada, así que y bueno, ahí había está, que terminarlo. claro, ahí está la colección. Por Dios, ¿cómo se llama? La colección que es la que está el Corsario Negro, Sandokan, bueno. Sí, es que son clásicos todos. ¿Cómo es que se llama? Robin Hood. Ahí está. Esta es la amarillita, es la colección Robin Hood, sí, esta sí. Exacto, que era la de mi infancia. Ahí me torné absolutamente fanático de Salgari. Exacto, eso te iba a Julio decir. Verne. No sos el único. Aparte, en esa... No sos el único. Totalmente. Acá han pasado muchos escritores e ilustradores que adoran a Salgari y lo quieren mucho. Claro. Y la última fue Graciela Repun y me lo nombró de la misma manera que vos. Totalmente. Y ahí ves que también está Harold Foster con El Príncipe Valiente. Para mí fue increíble la forma de dibujar de Foster. Totalmente romántica, si se quiere, ¿no? Porque, y tu forma de dibujar. Tu forma de dibujar es increíble, Pez.
¿Cómo puede ser Bueno, que ahí... lográs estos rasgos tan maravillosos? Por eso es que te No, eligen bueno, tanto. gracias. ¿Cómo puede ser que lográs esto tan perfecto desde algo que es No, muy no. flaquito a algo que le tenemos que poner un poco más de pómulo, más relleno, como diríamos, casi unos grelos, un pelo sucio y enrulado? ¿Cómo se logra ese arte? No, no, bueno, la verdad te agradezco muchísimo, estás siendo muy amable conmigo. No, es que es así, Pero es no, no, así. no, es que eso es el compendio de cosas que he admirado siempre, es decir, es lo que te venía diciendo, hay un montón de influencias que vos vas tomando, ¿cómo hizo este tipo eso? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Por qué esto? Entonces vas tomando pedacitos y Y armás una trabajás especie para de lograrlo. Claro, entonces llega un momento donde decís, bueno, ya tengo estilo propio, o sea, están saliendo las cosas de una Exacto. manera. Yo Y si bien noto ese estilo propio, sí, tuyo en algunos sí, personajes adultos, de imágenes sí, no de los más chiquitos. Noto esto tuyo que es sí, muy sí, sí, particular. sí, 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 sí. es Y maravilloso. aparte, llega un momento también en que te das cuenta cuando ya tenés un estilo, Sí. que los ojos siempre los haces de determinada forma, pueden tener variantes, por supuesto, A pero O'Keeffe hay, la hay otra un vez le acto dije como lo mismo, instintivo. que tenía unas colecciones Exacto, de él de sus ojos más hay un acto redondos o de sus ojos de puntitos. ¿Viste? Tenía dos. exacto, exacto. Entonces, hay cosas que te salen en automático y otras eh, que, bueno, si es que tenés que imitar o decir, este personaje se tiene que parecer a tal o cual, Exacto. forzás. Pero si no, el ojo te sale como el ojo que vos dibujás siempre. Es una Entonces, indicación eso, del eso ya es. editorial o del escritor, tiene que ser así, así, vos te vas a eso. Y si no, si te dejan ser, Exacto. Sí, sí, porque aparte soy bastante mercenario, es decir, bien. ¿Y uno trabaja en esto. esto de qué libro es? Eso es de una colección que es de Salgari, Sí, haciendo con una editorial que se llama Cangrejo, que es de Colombia. Es una bien. gente maravillosa, me tiene una paciencia de oro, que soy muy lento, debo un montón de lo que tengo ¿Cómo que no le va a entregar. gustar? Pero Hermoso. bueno, siempre tienen ese finish, siempre. Uy, mirá qué lindo. Aquí tenemos Hacen la los estación espejos. de los espejos, con Martín Blasco, editorial Lo que leo. Contame Con algo. Martín. Exacto. Bueno, primer libro que hago para Martín, que me gusta mucho como autor, realmente, es de esas personas que vos trabajás fluido porque te divertís leyendo, eso es muy Exacto. lindo. Que lo disfrutas todo. ¿Eh? El tema con esto es que no, en los interiores no quedó bien impreso. Y eso Bien, me fastidió muchísimo porque puse muchísima energía en que las cosas salieran bien para que después la editorial utilizara un papel que absorbe demasiado y bien. donde vos hiciste un trabajo fino para que se notara la filigrana. O sea, la verdad es Pero, además, eso porque, claro, el lo ves tiempo. vos, porque yo veo un trabajo de detalles, pero maravilloso, Claro, pero esa es maravilloso, la real, tapa. hiperreal. Exacto. En los interiores, cuando vos ves los interiores, puedo decirte y reafirmarte que no están bien. Entonces Bien. eso me fastidió mucho. Ese es el recuerdo lamentable que tengo, pero bueno, es Pero así, pero el libro, Blasco es mortal. Está muy bueno excelente. lo que hace ese chico. Has Es trabajado con más, autores todos y súper sí, maravillosos, muchísimos. sí, totalmente. Y Emma Wolf es una de ellas. Y quiero Y leer Emma, este libro, disculpame, pero lo quiero leer. Me llama mucho la atención dale, Las Magas. las magas, sí, sí. Contanos. Bueno, ellas son diferentes todas, es decir, algunas tienen, una tiene las características de fuerza suficiente y de envergadura que puede movilizar montañas. Bien, Hay otras que, digamos, hacen cierto tipo de repostería de las cuales aparecen animalitos que cobran propia vida. ah, sí, sí. Después hay Acá, por ejemplo. otras, bueno, ahí tenés una que está con unas piedras. Ah,
se perdió la imagen, ahí está. Bueno, Ahí está. bueno ahí está, es esa que tiene sus cuestiones de repostería. ¿Tenés el libro ahí a mano? Porque no lo tengo No, acá, no lo por tengo. Dios. No lo tengo, Así, no lo tengo. vamos Muy por tenerlo, ya lo voy a tener. No, era para contar bien lo que hacía cada uno, porque una cosa es lo que uno puede describir a nivel imágenes, y Exacto. otra lo que escribe Emma, que en este caso, Es impresionante sus ¿viste? palabras. Emma tiene un estilo, es una de mis maestras, ¿no? Es una Claro. persona que aparte quiero mucho. Pero en este libro lo que yo encontré de Emma fue cierta nostalgia, cierta cuestión como de tristeza, ¿no? No hay cinismo, no hay doble intención, no hay todo ese juego que ella siempre pone en su Bien. escritura, que es de mucha intensia y cierto cinismo, si se quiere, y mordacidad. ¿Y vos Acá hay esa poesía emoción que te surge, vos pura. la transmitís en la imagen? Totalmente, pero aparte me dio la oportunidad de muchas, por ejemplo en la de la izquierda, que está con esa roca, de utilizar mi amor hacia los prerrafaelistas, ¿no? Que fue un movimiento del Bien. siglo XIX de pintura en Inglaterra. Eh, entonces ese tipo de figura como, esta es una maga que es antigua, es muy antigua. Bien. No voy a contar nada porque está No, bueno que la no. gente después lo lea. Pero Pero es me una maga encanta. antigua y lo que buscas cuando creas al personaje es precisamente eso, es decir, bueno, ¿qué siento yo como antiguo? ¿De qué cómo la voy a vestir? Evidentemente sus texturas van a ser texturas que Impresionante. combinen la tierra, que combinen las Exacto. hojas, que combinen los vegetales, ¿no? Es Es todo un decir, algo trabajo para que como se muy... note el tipo de tela. Hasta si es viejita o Bueno, arrugada. está como... Es un personaje que vos decís, bueno, este personaje se arrastra en el universo desde hace eones, ¿no? Es decir, de tiempos inmemoriales. Entonces lo volcás ahí. Y a su vez, esto de trabajar ciertos perfiles y ciertas formas en la estructura del personaje que me llevan a Burne Jones, que me llevan a Dante Gabriel Rossetti, a toda esa gente que fue fundacional en lo que es el movimiento prerrafaelista y que me fascina, sobre todo las mujeres que ellos Hermoso. Burne Jones es una tipología muy particular de mujer que expresan siempre como mucha tristeza, como mucha nostalgia, y uno no sabe nostalgia el por qué. Bien. Pero bueno, es muy difícil de explicar esto, no soy un tipo de muchas palabras, No, me pero cuesta encontrar ¿sabés las palabras. qué? Son cosas Pero la justamente, gracia. son emociones y cosas que a vos te brotan como ilustrador y que brotan al que lo lee, al que lo mira, al que lo ve, ¿no es cierto? Y bueno, eso hay que No, dejárselo a no, veces para uno. estoy muy feliz con este libro, sobre todo porque quedó muy bien impreso, Muy ¿viste? bien, muy Porque bien. vamos Y ya que estamos, sigamos adelante y con adelante navegante. No, no, con Adelita Bash, ahí que lo estamos adoro. con Adela. Esto fue divino. eh, Adela me dijo, una... ¿cuándo lo vas a entrevistar a Pez? Y yo digo, en cuanto pueda. En cuanto pueda. No. Aparte, Adela es amiga, digamos, o sea, hay una relación como mucho más profunda, entonces eh, uno ya sabe por dónde va a navegar ella. Entonces uno puede aportar las cosas que realmente vos tenés y que sabés que va a quedar una súper empatía en lo que ella ha escrito. Ya la Y conoces. yo creo, a entender de que se vio reflejado en esto. Esto es de Es un Abraham libro también que Cancha, obviamente, esta es de Abraham ahora, Cancha, y sí, tenemos unas imágenes preciosas, preciosas. bien, Cuando haces este tipo de bien. imágenes, ¿te vas al puerto o te vas a imágenes y la trasladas después en forma de ilustración?
No. Esto también se conecta con el tipo de paisaje que yo considero que puede ser funcional a la narración que estás ilustrando. Digamos, el chico no es un chico en particular que vive en tal o cual lugar, es un chico que puede estar en cualquier parte del mundo, obviamente no en países de Oriente o de Asia, digamos, con otro tipo de vestimenta, etc. Es un chico europeo o occidental, si quiere, y entonces todo lo que es lo que lo rodea a nivel paisajístico, a nivel Detalles. arquitectónico, va a tener que ver con cosas que a mí particularmente me gustan en cuanto a ese tipo de arquitectura, por un lado, en cuanto a las Estas casas, casitas ¿no? típicas. Casitas exacto, de timber frame, que son esas casas que podés encontrar tanto en Dinamarca como en la costa Así es. americana, en la costa oeste, Así norte. es. Eh, Ahí tenemos el color bueno, en ahí lo blanco y tenemos. negro. Los bocetos, claro, esos son los bocetos previos con el texto agregado y ¿El color se lo en das base a eso, cuando ya está. digitalmente? En este caso, Yo lo paso, claro, hago el boceto, lo escaneo, es prácticamente lo que hacemos la mayoría de los ilustradores, lo envías, la editora ve, hace las correcciones que vayan al caso, entonces vuelta a las correcciones, haces, digamos, hay niveles y niveles de exigencia en cuanto a lo que se pide, dejándote cierto margen de libertad y por otro lado no, ¿viste? tiene que Exigiéndote ser tal o literal. cual cosa. Claro. Claro, y también A mí me gusta la conexión con el escritor también tiene mucho que ver, porque acá, yo supongo que acá mucho que ya te ver, dejan pero libre muchas porque te veces, conocen. claro, claro, pasa eso también, porque me ha tocado trabajar con gente que el autor en realidad tenía ya en su cabeza su propio mundo y uno venía con una carga diferente para aportar cosas y él no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, Es ahí lo que él quería directamente esto es un trabajo. pensado. Claro, la imagen que se Claro, había entonces creado. ahí cuando el editor te dice, mirá, no, ¿por qué no vas por esto? Porque me dijo X, el Bien, autor, que... Entonces, obedeces, sos un empleado, bien, no hay bien. vuelta. Acá hay una Ya hacen las nubes. producción divina que hiciste con O'Keeffe, que cuando estuvo O'Keeffe acá también la compartimos. Divino, y tiene Hojita de papel. mucha particularidad, Jazz en las nubes, de la brujita de papel. ¿Qué particularidad tiene para vos, Pez? Bueno, Jazz era un texto que yo tenía hace un montón de tiempo y estaba pensado para que lo hiciera un amigo mío que ya no está con nosotros. Eh, Quedó ese texto, entonces un buen día con Ale, siempre es como que teníamos ganas de hacer algo juntos. Bien. Realmente, a mí me gusta mucho hacer team-ups con otros Qué ilustradores lindo eso, porque ¿eh? Qué lindo. interpretan algo de una manera que no es la tuya y la factura final del trabajo no es el tuyo, pero en definitiva todo es tuyo. Es Si una se quiere. coproducción y Porque están para lo pasan el bien. otro. Es un trabajo de matrimonio, que es lo mismo que me pasa con Roberto Cubilla, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Él ilustra por un lado, es exactamente eso, o sea que es una obra conjunta. Entonces la aproximación de Ale a esto fue a través de estos ratones, tenía ganas de dibujar este tipo de personajes, me encantó, y tuvimos muy poco como para ajustar, en realidad casi nada, porque vos tenés tanta confianza en el otro, de que va a Así. ser una interpretación realmente por el estilo que maneja, que va a calar justo en lo que vos querés, Exacto. que nada, yo totalmente, y salió algo que para mí es hermoso. Precioso. Si vos te fijas en esta colección, dice que es una colección en la que no se especifica la edad, puede ser tanto para chicos De como para adultos. 0,99. Claro, porque este libro también, el tema es que trata con la muerte, que es un tema Sí. como complicado, y trata también con algo que es muy honesto de parte de uno cuando la escribe,
cuando lo narra, y a su vez es muy arriesgado de parte del editor cuando lo produce su casa editorial. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando vos lees el libro, te das cuenta de que tanto mi intención para narrar como la aceptación del editorial para publicarlo, fue que para mí, en la historia, el infierno es mucho mejor que el cielo. Entonces, Es tu interpretación. perdón, claro, perdón, pero por lo menos los músicos de jazz se divierten mejor en el Bien. infierno, ¿no? Varios metros abajo que en el cielo donde no les permiten tocar. Bien, también Entonces, acá tienen un juego muy importante los colores, ¿sí? totalmente, totalmente está, no, la gama con la que él trabaja es preciosa. Pero Va- tienen, cuando no están bien, están solo grises, y cuando están tocando música, surgen los colores. sí, se entiende todo. Aparte, se usa mucho el violeta, es decir, la combinación entre azul, eh, alimentada pero a fuego con rojos, y entonces te provoca este violeta que decís, sí, hay una cuestión que es como celestial, pero a su vez tenés fuego desde abajo, ¿no? Y Eso es hay una muy interesante. transmutación, diría. Claro, porque ahí lo ves al personaje que está con su saxo, y hacia arriba tenemos ese cielo, pero que está muy caldeado, está muy Exacto. alimentado desde abajo del infierno. Así que, Exacto. aparte, bueno, a los dos nos gusta mucho el jazz, cosa que fue una cosa así de conexión en automático, y ahora estamos con un proyecto que cuando Ale se desocupe de sus múltiples ocupaciones, Sí, vamos a retomar con fuerza, que tiene que ver con el blues, sí, qué que era una idea lindo. que tenía hacer de Robert Johnson, Ale, y que me lo Se ve que le propuso, y gusta la bueno, estamos... música, porque también con Noche Califa se apoyó en el tango, o en la milonga, no recuerdo. Totalmente, Así que se ve que, y se totalmente. apoya en otros para sentirse también, compartirlo. Me da la sensación de que quiere compartir esa Es pasión con que, otros. es que si no, no salen las cosas. Si no, Exacto. no tienen sentido. No podemos hacer una buena mezcla si los ingredientes no combinan. Es Exacto. así. Y acá tenemos Y ahí esta, mira tenemos cómo a se nos Pellizco. está pasando el tiempo, ay Dios mío. Tecitos Ay, la de lágrimas de dragón, qué Pellizco. bonito. Sí, sí, que fue mi primer libro en De Norma, Delibes. escrito y dibujado por mí. Pero cuando ya se me cedieron los derechos de vuelta y me dieron la oportunidad de hacerlo en Edelvives, mi propuesta fue que fuera Ale el ilustrador, Qué por la bueno, admiración que es la qué que te bueno. decía recién. Y bueno, es otro producto, pero tan delicioso como el tecito que yo me tomé propio. Ese día, Así ahí que... estabas desde otro rol, pero maravilloso, maravilloso. Mira, voy Sí, sí, acelerando porque sí, no sí. quiero dejar de Upa, mostrar un par de Ale, bellezas. cumple Acá son tenemos Cumple Zombie con Con Roberto Roberto, y la Cubillas. editorial es... Bueno, la editorial es Random House. Bien, Es, digamos, lo que fue Sudamericano, ahora Random House. bien. Y el personaje, este personaje, voy a acelerar así porque el tiempo Sí, come, da pena, es pero es algo que así. en nuestros proyectos en la época de Fierro, Robert quería hacer una historieta que se llamara Benito Quiroga, que es mi tercer Bien, con nombre. tu tercer nombre, bienvenido. Exacto. Eh, y que era un zombie, pero bueno, era un zombie bizarro de una historieta para adultos, te imaginarás, o sea, todo el desguace que había y las tripas y cuestiones non santas. Eso quedó en la nada en su momento, pero llegó un momento en que él tenía ganas de dibujar zombies, sobre todo aprovechando cuestiones que tuvieran que ver con Halloween, etcétera, etcétera. Bien. Y Me hizo salió la este propuesta, entonces personaje hermoso. salió este personaje que es Benito Quiroga, que cumple años, se lo van a festejar. Como los zombies son, y los monstruos y aparecidos son absolutamente democráticos, eligen quiénes van a ser los animadores de la fiesta, y ese año le toca a los hermanos Desgracia,
que Mirá. te imaginarás que con ese apellido no salen bien las cosas. Entonces, no van a salir muy bien las cosas, aunque sí, al final de todo siempre salen bien las cosas. ¿Mm? Siempre. Sí. Y no sé cómo será tus gatos, porque vos tenés gatos. ¿Te siguen gustando los gatos? Tengo un gato. Sí, y ahora estoy muy triste porque falleció mi favorito, que es el más chiquito, y bueno, mis gatos son familia. Ahí está Exacto, Caros, precisamente. Sí, ya no está exacto, conmigo, Caros. exacto, claro. Eh, Para mí son mis hijos así que peludos, mis tenía que ver, perros, ¿no? ah, Pero lo mismo, son parte claro, de la familia. no, no, son mi familia, y es muy duro. Bueno, voy a tratar de salir del enfoque Sí, hacia la pérdida. así es. ¿Y qué Y pasaba con las vamos pulgas? acá, bueno, ¿Cuál era la vida y secreta las de las pulgas son un pulgas? problema. Las pulgas son un problema, así que Roberto quería dibujar ese gato. Hicimos un libro Divino. que consideramos nosotros que fue muy divertido, en el cual este gato que se llama Antonio, yo le puse Antonio por Antonio Santana, un Sí. escritor que fue editor, fue quien me dio la oportunidad en la época de Norma de hacer tecitos, Bien. y por cariño a Tony, el gato se llama Antonio, pero bueno, más allá de eso, este gato tiene problemas de pulgas, y antes de que existiera internet, ¿dónde ibas vos a cerciorarte y a documentarte en relación a todo lo que nos rodea? Ibas a la biblioteca. Se va a la Sí. biblioteca, busca libros de estrategia, ¿no? Militar, y en esos libros se encuentra un método como Uf, para librarse de eliminarlas. las pulgas. Pero no funciona. Entonces, como nada funciona, lo que pasa hacia el final es que llega a un acuerdo con ellas. Pero no voy a contar el acuerdo, No, no, ¿sí? no, no, no. ¿Y acá? ¿Qué tenemos por acá? Ahí es un regalo delicioso, otro libro con Robert, en el que hicimos un personaje que se llama Guguk, Me que encanta. como es el cumpleaños de su abuela, le quiere regalar un dinosaurio. No, no, no. Entonces va a ir a buscar un dinosaurio, se lo va a traer con engaños para después matarlo, partirlo en pedazos, que la abuela tenga en el freezer una buena cantidad de carne, a su vez que se haga unos lindos vestidos con la piel, y con los huesos unos corral para las cabritas, pero algo va a pasar también en el que todo lo que se esperaba como final del libro va a cambiar, ¿no? Las Y emociones bueno, ese es hacen tanto, hacen tanto. bueno, ahí la tuviste a Graciela en estos días, Sí, ahí la tenés a Graciela Creación, que se llama Simón, es un libro que estoy ilustrando. Bueno, ahí verás el cambio de estilo, ¿no? Que es sí, lo eso te que hablábamos decía, cuando antes. es de más chiquititos tenés otro estilo. Y tenés que endulzar. No, no, me Para mata los más chiquitos la vida. estos Sí, sí, sí. detalles, son lo más, Mm. esa piel. ¿Cómo haces? Bueno, y esto es bastante dedicación, mucha angustia de Claro. parte de los editores, que tardás mucho tiempo, en mi caso, que soy muy lento para terminar las cosas, y al final hay dos alternativas: o no te contratan más, o les caes tan bien porque encima te tienen lástima que te vuelven a llamar. No, Ese no, es el porque tu trabajo problema. es impecable, saben que vale la pena. Acá tenemos un gatito, Y ¿no? ahí tenemos un gato, siempre hay un gato, siempre tiene que haber un gato, y ese es el gato de Simón, que en realidad el resto de los animales son sus peluches, en realidad son Ah, peluches, pero Calvin and Hobbes de alguna manera adquieren vida estos peluches en presencia de Simón. Así mirá. que todos esos que vemos ahí son peluches, salvo el Simón, gato, que es un gato verdadero. Simón Simón, se va a la sí, no cama. está en Argentina. Simón se va a la cama. Sí, exacto. Hay otro Simón? Hay uno que aprende a vestirse, hay otro que Bien, juega con sus amigos. Estos libros que tiene, por un lado, un tema didáctico, ¿no? En relación a los chiquitos, a leerles la historia, y a bien, su vez que esa historia se conecte con cuestiones de hábitos, ¿no? De exacto, limpieza, de higiene, etc. exacto. Pero muy bien medidos, cero bajada de línea. Eso es lo encantador de trabajar con textos
de Graciela Repón. Es Ni así. hablar, una genia. Ahí, Y no pude amigo. dejar de poner esta maravilla que tengo por acá, porque la acabo de terminar de trabajar con mis alumnos y lo disfrutamos mucho con los Muy casos bien. policiales y tenemos el caso de los Muy 100 bien. gatos y otros cuentos. Exacto, exacto. Bueno, ahí, me imagino que lo irás a llevar al negro o a Ya Bruce, a estuvimos el cualquiera. Zoom con ellos, con ¿Sí? los dos, con Muy, Jorge y con Mario. Ya está, estuvimos con los dos, muy bien, divinos, divinos como muy bien. siempre. No, 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 nos encantó, nos encantaron los Bueno, dibujos. encantador. No, no, pero aparte, es lo típico también, es trabajar con gente con la que tenés empatía, Sí, no, gente divino. que te da mucha libertad para hacer las cosas, mucha libertad. Que el hecho de darte libertad no es que te allanen el camino y dejen hacer lo que se te cante. No, 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 es el hecho de que tienen confianza en que vas Esto a es de la interpretar lo que editorial ellos. Amauta, y ellos son unos divinos totales, No, igual que vos, Alberto, y la verdad que ha sido precioso trabajar este libro con los chicos, a disfrutarlo, más que trabajarlo, disfrutarlo. no, no, Y después que se encuentren con los autores, me son parece muy buenos relatos, maravilloso. claro que son muy buenos relatos, Muy muy bueno. buenos. Bueno, Da gusto. Alberto, Y vamos bien con el tenemos que tiempo. llegar al final sin antes hacerte la pregunta. Pregunta uno, un papelón que hayas hecho a nivel ilustración. Un papelón que haya hecho a nivel ilustración. Bueno, Y vos decís, he acá hice hecho un un montón. papelón. Creo que, Uno que quieras hay contar. varios. Pero uno era unos libros que eran de inglés. Eran de inglés. em, los editores, había una persona que nos convocaba para hacer estos libros. Eh, eran para el sudeste asiático. Y es muy particular. ¿Por qué? Porque al público que iban dirigido era en su mayoría eh, público musulmán que tiene ciertos reparos en relación a las cuestiones de desnudos, ¿no? Bien, Ese tipo de cuestiones. Obviamente hay que trabajar todo en relación a los pautados que te dan. Bueno, seguro. entonces, puede parecer loco o no, por ejemplo, los personajes tenían que tener sí o sí 5 dedos. Por ejemplo, había personajes que estaban en la playa y no podían tener el traje de baño Claro. solo, es decir, estar cubiertos encima, etcétera, etcétera. ¿No? No estoy haciendo ningún tipo, No, 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 valga la no, son aclaración, costumbres, son costumbres. son costumbres, nada de juicio al respecto. Bien. Bueno, de todo el staff de dibujantes que contrataron, ¿quién fue el único que en el primer ilustración hizo un par de hermosos chiquilines jugando en la playa con su pelota, ¿no? Y uno que estaba haciendo un castillo de arena, y ambos no tenían las remeritas puestas, Único, sino que estaban con los irrepetible, pelititos. Benito. Me encanta. Entonces, no fue un papelón, porque no es que quedó Nada, por impreso, supuesto. fue un Algo reto muy. de la BUCPA que estaba trabajando y una advertencia, ¿no? O sea, la Bien. próxima ya olvidate a Por la favor, persona con... sabemos que sos impecable, por eso mismo lo pregunto, porque sé que sos impecable. Sí, sí. Último, ¿qué se está cocinando en este momento? Y no hablo del almuerzo, que ya estamos con ganas. ¿Qué se está cocinando? Ah, ¿qué se está cocinando? Estoy con el último libro de Simón, Bien. de Graciela Repún. Estoy encantado con ese libro, sobre todo porque dentro de la historia se trata algo muy lindo que son los sistemas de educación Hábitos. tipo Montessori Bien, bien. o Waldorf, ¿no? Pero en este caso es Montessori. Entonces, digamos, dentro de esos sistemas de educación hay preponderancia por los objetos que sean de madera, los juguetes Bien. que también que sean ilustrables, el El color, el detalle dibujo en para que papel, sirva bien. ¿no? Es muy, muy lindo, muy lindo. Realmente es una aproximación de educación a nivel casi espiritual. Eso me Bien. gustó muchísimo. Estoy trabajando en eso
que es lo que me está como urgiendo, y a su vez terminé también ahora ilustraciones para un documental que están haciendo unos amigos, que se llama Zoofobia, Mira, que tiene que ver con la evolución de los zoológicos a través del tiempo, que ahora se los está prohibiendo, gracias a Dios, en el mundo, y se están creando en realidad hábitos, bioparques. ambientes. Y lo último que ha cocinado, pero ya listo Ya por estamos, salir, ahí está. es una reedición de La jungla en casa, que fue un libro que Mira, hicimos con Roberto Quintas en Colombia, que ahora AZ me compró el texto y lo ilustró Pablo Zweig, y ha quedado tan hermoso como el trabajo que hizo Roberto en su momento. qué Así que lindo. cosas en cocción y cosas que ya están Muy bien. listas para Ya en salir algún del momento horno. también lo vamos a invitar a Roberto para que nos acompañe un día también y cuente el Va a otro estar muy lado de bueno. las anécdotas. Alberto, Exacto. te Pero agradezco bueno, tanto. están llamando en tu casa para precisamente masticar. Así Exacto, que me aquí las imagino niñas que ya me están por comer. Todos comerte esperan. bien. No, bueno, Alberto, te agradezco Bueno, muchísimo que hayas estado acá en Cada no, cual el con su agradecido librito. soy yo. El agradecido soy yo, así que bueno, y gracias a todos. Un cariño Sobre grande. todo por este tipo. No, iba a decir, sobre todo por este tipo de trabajo, de fomentar lectura, de ser mediadores de lectura, que tanta falta hacen, y creo que fue una de las poquitas buenas cosas que trajo esta bendita pandemia que nos azotó, ¿no? Así es. Desde este Nuevos formatos, humilde nueva lugar, movilización, sí, sí, fue exacto. muy particular. Así que Desde este bueno, humilde lugar buscamos eso, compartir lo que tanto nos gusta, que es la lectura, y bueno, fomentarlo y acompañar a los docentes también, que siempre damos, intentamos buscar una nueva vuelta para fomentar el gusto por la lectura en los bien. chiquitos. Así que bueno, te agradezco de corazón, sos un sol, me divertí mucho, No, sobre todo. Un cariño para espero todos. que haya salido bien el audio. Espero que haya salido bien el audio, no sé. Viste, el Hermoso, tema de celulares se complica. todo bárbaro. Bueno, Gracias a todos, ok. adiós, adiós, nos vemos, adiós.